posibles impactos que se va a generar a los diferentes factores. A ver, para un poquito refrescarles la idea, recordarles, porque me imagino que han debido ver en la universidad, pero les voy a recordar. Esta resolución administrativa del viceministerio, la 028/18, me parece que ya lo subí al Moodle, no sé, van a verificar, que se aprobó el 4 de septiembre del 2008, es una resolución que aprueba, bueno, ahí después de mucha letra ahí, la metodología de identificación de impactos ambientales. Texto en formato de guía, de forma parte integrante de la presente resolución. Ya, eso es la... dice, tercero, queda encargada del cumplimiento de la presente resolución la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, etc. Y los gobiernos autónomos departamentales. Miren cómo es, porque hay muchos que lo ponen en polémica esta resolución. O sea, polémica porque pareciera que no quieren aplicar. Metodología de identificación de impactos ambientales. Y luego o sea, a ver, dentro de lo más importante está, bueno, hay un texto de generalidades, área de influencia directa, área de influencia indirecta. ¿Se acuerdan de los directos indirectos en el anterior régimen? Y véanlo, ese cuadrito, véanlo, no, si tienen tiempo, el de la matriz, luego de la matriz está esa clasificación, es bueno que eso les va a abrir un poquito el criterio integral que deben hacer para un análisis integral. Estas definiciones de impacto ambiental, de IRAP, línea base, etc. Siglas y acrónimos, objetivo, alcance. Por ejemplo, el alcance dice, el presente documento servirá para la identificación de impactos ambientales generados por las diferentes actividades o proyectos para todos los sectores en sus diferentes etapas. Esto lo van a leer con más tiempo. Yo quiero mostrarles, bueno, después hay ejemplos, es bonita esta guía, hay ejemplos de identificación de impacto, o sea, me refiero a esto, área de influencia indirecta, directa, eso. También les ofrece una metodología que sí, pero bueno, no tengo comentario alguno porque es fácil criticar. Miren, la metodología para la identificación de impacto. Y aquí ya se va miren, ¿se acuerdan del 4 que les mostré? Están las etapas, las actividades. 1, 2, 3, se entiende que va correlativo. Claro, esta interpretación ya lo hace uno. O sea, en este caso, por ejemplo, la sectorial hidrocarburo lo hace por 1, 2, 3, 4, digamos, ejecución, y en operación 1, 2, 3, 4, y al final, cuando ya deben agruparse, se turban, o sea, hacen un caos, lo hacen una ensalada, así comúnmente del llamado. Eso ya lo vamos a ver en el ejemplo, pero quiero un poquito que se recuerden cómo está planteado. De igual manera, por ejemplo, aquí, la actividad de ejecución 1, 2, y aparentemente pareciera que es por etapa, ¿no? 1, 2, empieza del 1, 2, las actividades. Pero el tema aquí, el problema es cuando ya se llega a querer agrupar, no se puede agrupar. Hay muchos problemas en el sentido de agruparlos, porque ya los voy a mostrar el punto 5 y 6, ya no hay etapas. Entonces, cuando hablamos con la gente de allá del ministerio, dijo, no, sí, véanlo ustedes, es una guía, dicen, es una guía. Y tienen razón, es una guía. Uno puede ya hacer un análisis más exhaustivo. Lo que sí se ha determinado es que por los atributos vaya por factor 1, 2,
3, y si hay otro factor, 1, 2, 3, o sea, eso también ayuda para plantear, si ustedes quieren, la identificación de impactos. Luego, aquí están los factores. Miren, en esta guía es aire, ruido, agua, suelo, ecología, socioeconómico y salud, y sus códigos correspondientes. En realidad estamos hablando de 3, 6, 7, ¿no es cierto? 7 factores. El factor que apareció fue salud. Antes, no sé si ustedes aún aprendieron en aula, sustancias peligrosas y seguridad e higiene se tomaba como un factor por analogía, porque el manifiesto así lo planteaba. Pero sustancias peligrosas y seguridad e higiene ahora viene a ser un atributo. Seguridad e higiene está en seguridad ocupacional, en realidad está en salud y seguridad industrial también. Entonces, aquí hay también una metodología. Miren, 5, o sea, muy altas 5. Pero esta metodología en realidad, ¿saben cuál es el tema? De que como ya está categorizada, si ustedes quieren, o sea, ya hay una lista precategorizada, de pronto poco nada les ayuda. Pero hay una metodología. Desde un punto de vista académico, seguramente sus docentes les han debido ya enseñar, porque inclusive se puede sacar con una especie de estudios de caso, para poder ver de qué medida de qué manera se aplica esta metodología. Pero bueno, está. De pronto, para hacer un análisis de investigación, de pronto sí pueden apoyarse cuando hagan su trabajo, si así correspondiera. Si no, no. Sigue la metodología. Lo que quiero mostrarles es esta tabla. Por esto lo abrí esta guía. El anexo 1 de la resolución esta de la 028/18 nos presenta las tablas de atributos. Si ustedes ven en esta columna izquierda, están los factores. Ejemplo, en el factor aire está el atributo factor de dispersión, generación de gases, óxidos, oxidantes fotoquímicos, tóxicos peligrosos, olor y otros. Y ya. Por decir, en este factor, si ustedes identifican el factor de dispersión, por decir, en la construcción, en la excavación, se le da el código 01, ya lo identifican. Si luego la generación de gases, por ahí hay gases fuentes móviles, va a ser la 02. De pronto no hay oxidantes, no hay tóxicos peligrosos, pero podría haber olor, sería 03. En ruido, por ejemplo, en la construcción generalmente hay ruidos, efectos fisiológicos. Entonces será 01. Miren, el otro terminó con 3 y aquí se está identificando con un 01. Y de pronto no hay más. Se quedan con 1, por decir. En el factor agua, tenemos atributos como sólidos suspendidos, sólidos disueltos totales, temperatura, cambio de la calidad hídrica, variación de caudal, sedimentación, compuestos tóxicos, residuos sólidos. De pronto, ustedes, en una obra siempre hay gente trabajando y esa gente utilizan baños, servicios, etc. Pueden identificar sólidos suspendidos, de pronto, 01. De pronto va a haber
en el tema del abatimiento, puede ser que haya variación de caudal, no sé en qué, porque compuestos tóxicos no creo. Ya, variación de caudal. 0,2. Miren, no han identificado temperatura ni los otros sólidos disueltos, se quedan con 2 códigos, por decir. Ese análisis que se está haciendo, que les estoy diciendo, deben hacerlo ustedes de acuerdo a las características. Si es un pozo de agua, el factor agua seguramente va a tener un mínimo unos 3 atributos, por decir. Suelo. En suelo están los atributos cambio en la calidad del suelo, compactación, erosión, riesgo, uso de suelo, residuos sólidos, residuos líquidos, residuos peligrosos, residuos radiactivos, deforestación. En un edificio, al mover maquinaria, va a haber compactación. 0,1. Ya le están dando su número a este atributo. Porque el primero no, pues, ¿no? Entonces van al segundo, le dan un 0,1. Erosión. Si es una construcción grande, probable. Ya, 0,2. Erosión. Riesgo. Riesgo, desde un punto de vista de salud, que lo vamos a ver más líneas abajo, más va por el tema de seguridad. ¿Riesgo de qué? De que el suelo se pueda deslizar posiblemente, pero en temas del ejemplo que les pongo, riesgo lo dejemos pasar. Ya, estamos con erosión 0,2, uso de suelo también. Residuos sólidos, sí, van a generar residuos sólidos. A ver, residuos sólidos son los no aprovechables, son los orgánicos, son los reciclables que van a generar generalmente los que trabajan, bueno, los hombres, el personal. Ya, a eso le ponen 0,3, porque estábamos en 0,2, 0,3. Los escombros también está conceptuado como residuo sólido. Imagínense, a los escombros van a tener un parámetro diferente de verificación. Seguramente los escombros se entrega a esas empresas de servicio que hacen este tipo de servicio, porque es un residuo especial además, a un operador autorizado. Los residuos no aprovechables y orgánicos, ustedes saben que generalmente se saca a los no aprovechables especialmente, se lleva el operador de higiene municipal, por eso nos cobran a través de la boleta de CRE. Entonces, el parámetro de verificación o la fuente de verificación va a ser la factura de CRE, obviamente los contenedores, todo eso, ¿no? Miren cómo ya se está viendo de la forma de cómo se debe hacer la gestión de este residuo. Los residuos orgánicos, muchos hacen una compostera, o sea, ideal es hacer compost. Lo contrario, se le entrega al higiene operador. Los residuos, ya, no, nos quedamos con ese 3 tipos de residuos. Y los reciclables, me faltaban los reciclables, generalmente se entrega a los que el municipio les llama residuos ecologistas, ecológicos. Es una asociación que hacen operadores ecológicos, esa gente que recoge, digamos, ¿no? Botellas, cartón, etcétera. Entonces, ellos también es otra disposición, ¿ven? El tema de la trazabilidad que dicen los que hablan, los que manejan el tema de residuos. Miren la forma de cómo se debe ir haciendo la gestión. Ya, nos quedamos con 0,3. Residuos peligrosos, no creo en construcción. Residuos líquidos saben con sabor a
agua, ¿no es cierto? Pero bueno, en suelo también está, pero bueno. Miren, nos quedamos con uno, dos, tres atributos para el caso del ejemplo. Ecología, fauna terrestre, aves, fauna acuática, vegetación flora terrestre, áreas verdes urbanas, vegetación y flora acuática, cosecha agrícola, vectores, paisajismo, otros. Ecología, un edificio. Yo no me iría con ninguno. No elijo. O sea, ese análisis que se está haciendo tienen que hacerlo ustedes en función a las características del proyecto. Socioeconómico, estilo de vida, necesidad comunal, empleo, propiedad privada, patrimonio arqueológico también. No aplica para mi proyecto. O sea, para el proyecto que se está planteando. Salud. A ver, para un proyecto de un edificio, sustancias peligrosas, no. Este era, ¿no es cierto?, el factor, ahora es un atributo. Seguridad industrial, también era como, bueno, salud ocupacional era como seguridad e higiene. Salud era otro factor, ahora es atributo. De pronto, en la construcción de un edificio van a ver el tema de salud ocupacional y seguridad industrial, seguramente. El tema de seguridad no porque no sea industria, lo industrial va en un sentido conceptual de que va a haber maquinaria, por decir, y equipo. En ese contexto va eso. Y obviamente van a tener que de pronto poner en la ejecución señalética, de pronto un extintor, y cuando esté en operación, más aún extintores, hidrantes, de pronto señalización de seguridad horizontal, vertical. O sea, ese tema ya lo ve, digamos, en este caso dentro del proceso de evaluación ya se puede plantear. Salud ocupacional por un tema de salud, como dice, de pronto se puede identificar. Ahora, mutagénicos químicos, mutágenos físicos, mutágenos biológicos. Por ejemplo, el COVID, el famoso COVID, a mi criterio sería biológico, mutágeno biológico. Es una pandemia que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Entonces, de pronto la pregunta es, ¿será que se corresponde considerar un proceso de evaluación de impacto ambiental, o sea, me refiero en el planteamiento de un documento ambiental para el análisis, Pero aquí de pronto hemos visto un atributo que en este caso va a ser seguridad industrial 01, salud ocupacional 02. Y si deciden el tema del COVID, 03. Pero si no, se quedan con los dos atributos de mayor relevancia. Bien, quería exponerles ese porque hay muchos que se pierden de la forma de cómo se debe plantear. Bien, volvemos al formulario del programa de prevención y mitigación y el 2.5, asimismo, en la etapa de operación corresponde a la descripción de actividades relacionadas al funcionamiento de la actividad o proyecto. Si es un edificio, será la habitabilidad y de pronto el funcionamiento de áreas comerciales, por decir. En la etapa de mantenimiento, corresponde al mantenimiento de la infraestructura y de equipo y maquinaria. Un edificio tendrá ascensores, de pronto la misma infraestructura como tal,
si requiere mantenimiento, de pronto la parte hidrosanitaria, eléctrica, y si tiene maquinaria, de pronto sí, también se identifica de acuerdo a las características del proyecto. Vamos a tener. Quiero terminar con el 2.5. La etapa de abandono, evidentemente el 2.5 lo considera, pero corresponde describir las actividades tentativas considerando, por ejemplo, la demolición y desmontaje de equipos. Bueno, sí corresponde, pero la norma nos los presenta, pero desde un punto de vista de las características del proyecto, uno más está considerando la construcción del edificio, su habitabilidad y, si ustedes quieren, su mantenimiento. Y no tanto uno está pensando en la etapa de abandono. Por eso lo puse con letras rojas. En caso de corresponder, describir aquellas actividades tentativas, que seguramente eso ya, cuando así corresponda, cuando se presente el plan de cierre y abandono, se pueda actualizar o activar cuando se decida demoler el edificio, que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué ocurre eso? Bien, este cuadrito, que está en función a la resolución administrativa 028-18, hace referencia a la numeración de los atributos identificados. Por ejemplo, el factor aire, como el caso del ejemplo, se identificó el atributo factor de dispersión, se le dio el 0,1, generación de gases el 0,2 y no es más. En el factor suelo, residuos sólidos 0,1 y para el ejemplo, residuos peligrosos, 0,2. Para el factor agua, sólidos suspendidos 0,1. Cambio de la calidad hídrica, coliformes fecales 0,2. Y ruido, efectos fisiológicos 0,1. Y salud, seguridad industrial 0,1. Esa es una tablita que de alguna manera les va a orientar a plantear su PPM, la codificación. El punto 3 está relacionado a la situación ambiental del sitio de emplazamiento del proyecto. Indicar aspectos más relevantes de los componentes bióticos, abióticos y socioculturales. De pronto está en una mancha urbana, este tipo de componentes, va a haber una descripción muy resumida de pronto. Bueno, si fuera una carretera, ya cambia la figura, pues, ¿no? Los componentes bióticos y abióticos. Pero si es un edificio, lo necesario. Y eso es muy importante hacer por eso dice, el título dice, del sitio de emplazamiento. Otros ponen, por ejemplo, la parte árboles, mara, todo. O sea, parece que sacan información del PTDI o antes eran los PDMs, ahora son PTDIs. Entonces, y esa información es macro, ¿no? De los municipios. Y de pronto se encuentran con especies que no hay, pues, ¿no? A lo mucho que habrá son de pronto en los lotes, a ver, plantas ornamentales, puede haber palmeras, puede haber algún otro tipo de un árbol ornamental, de pronto puede haber árboles frutales, en algunos lotes sí lo hay. Y con respecto a la fauna, digamos, lo que más se ve, pues, ¿no? Roedores, lagartijas, de pronto, y no es más, pues, ¿no?
Bien, el punto 4 está relacionado a la identificación y evaluación de impactos ambientales en base a las actividades del proyecto y situación ambiental actual. Miren, este punto, ya dijimos que el 2.5 es clave, el punto 4 también es o sea, es el punto de partida para que tengan, para que planteen, si ustedes quieren, las actividades y la codificación, especialmente la codificación, porque la actividad ya lo tienen del 2.5. Entonces, si ustedes ven, este cuadro o la norma nos ofrece un cuadro de identificación de los impactos ambientales. Hay una columna, tomen atención esta, se van a acordar en los subsiguientes puntos. La primera columna está relacionada a la etapa y dice ejecución, operación, mantenimiento y abandono. Hay otra columna que es actividad. Esta actividad, esta descripción por etapas lo van a sacar del 2.5. ¿Se recuerdan que había que también estaba por etapa? Lo sacan de ahí. El código ya van a ir en función a lo que ya vayan identificando, el impacto ambiental, van a ir identificando asimismo el factor y el atributo. Y el efecto, que es una columna importante porque a este efecto o impacto van a plantear una medida, en este caso, de prevención y mitigación, que es el punto 5, que lo vamos a ver luego. Y la norma permisible y observaciones. Bien. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta? Se debe definir de manera adecuada la actividad, el código, los efectos o impactos ambientales, los atributos, característica y o indicador que se verá afectado correspondiente al factor señalado a causa de la actividad indicada. Claro, en función a la actividad, uno proyecta los posibles impactos o efectos a los diferentes factores considerando los atributos que ya se los enseñé. Bien, miren, esta lámina es interesante. Referido a la codificación en base a la 028/18 con 6 caracteres. El primer carácter representa el factor que es de manera literal. Han visto en la guía que les mostré aire, suelo, ecología, etc. Pero para el caso del ejemplo estamos tomando el factor aire, agua, suelo y salud. El segundo dígito está referido a la actividad. En el anterior régimen era la etapa. ¿Se recuerdan? No sé si llevaron en aula, pero bueno, solamente les recuerdo. Pero ahora, bajo esta nueva resolución, representa la actividad. Y esta actividad, por cierto, es correlativa. Si ustedes tienen, o sea, es decir, les decía, ¿no es cierto? En la etapa de ejecución pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 actividades, porque es la etapa más crítica, ¿no? A donde se hace más impacto, o a donde hay más actividades, mejor. Y la etapa, 5 actividades en operación, de pronto, en operación pueden tener unas 2 o 3. Si es en ejecución tienen 5. Y en operación 3 será 5, 6, 7, 8. En mantenimiento pueden tener 2, 8, 9, 10. Ya tienen el correlativo. Son 10 actividades que tiene para la construcción de un edificio, por decir. El subsiguiente, en este caso, código, corresponde al atributo.
El atributo, ya les dije, que por factor se inicia de 0,1 hasta donde el número de atributos que tengan, pero por factor. Bien. A ver, en este ejemplo, por ejemplo, para el factor agua, la actividad 0,7 y el atributo 0,2, que en este caso va a ser cambio de la calidad hídrica, de acuerdo a lo que se identificó, el número asignado es el 0,2, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? O volvemos atrás. Vamos a volver. Miren, cambio de la calidad. Y eso es lo que se tiene que hacer relacionar. O sea, debe guardar relación con lo que se plantea. Bien, les voy a presentar otra tabla. Otro ejemplo. Por ejemplo, estamos en el punto 4. En la primera columna dijimos que están las etapas: ejecución, operación, mantenimiento. La actividad, por ejemplo, preparación de faena, dentro de lo que es el impacto ambiental, el código tiene SU, porque el factor es suelo, la actividad esta es 0,1 y el atributo, por lo que se identificó el residuo sólido, 0,1. Solo que dentro de este residuo sólido hemos dicho de que en este caso se refiere a los residuos no aprovechables. Miren, en el efecto, dice contaminación de suelo por la mala disposición de residuos no aprovechables. Van a tener cuidado en esta columna de efecto. La generación de residuos no es un impacto. ¿Qué es lo que impacta? La contaminación. ¿De qué? Del suelo por un mal manejo o una mala disposición o una mala gestión de los, en este caso, de residuos no aprovechables. Y tienen la norma permisible, en este caso la ley 755, decreto departamental 271, que es de la gobernación, que es una norma en vigencia, y observaciones, en este caso, se entrega al operador municipal. Ejemplo, en la etapa de operación, para el caso del ejemplo, tenemos la actividad 2 y 3. Entonces, se dice que en la actividad 2 y 3 hay un impacto al factor aire. En la actividad, o sea, evidentemente, en la actividad 0,2 y 0,3, y en este caso el atributo que se le dio a la generación de gases fue el 0,2. ¿Y cuál es el posible efecto de esta generación de gases? Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión. Norma permisible, reglamento en materia de contaminación atmosférica. Otro ejemplo, para la actividad 2 y 3 y 4, para el factor suelo, indica de que en la actividad 2, 3 y 4 se van a generar residuos sólidos. En este caso, para el caso del ejemplo, son residuos peligrosos. Entonces, por un tema de codificación se le dio el 0,2 a este atributo. Este efecto, esta columna del efecto, debe tener una correlación con el punto 5 y 6. Está la norma permisible y la observación. Y por último, para la etapa de mantenimiento en la actividad 7, en el factor suelo, el atributo
01, el atributo residuos sólidos representado por 01 está referido a los no aprovechables. Dice que en la etapa de mantenimiento también podría haber una posible contaminación del suelo por la mala disposición de los residuos no aprovechables. Si ustedes ven, en la etapa de ejecución y en la etapa de mantenimiento, hay el mismo efecto por el mismo, si ustedes quieren, atributo, en este caso, residuos no aprovechables. Y la medida también se entregará al operador privado municipal. Bien. Eso es con respecto al punto 4. En resumen, el punto 4 exige o requiere, en función a las etapas, ejecución, operación y mantenimiento fundamentalmente, identificar aquellas actividades que generan un efecto a un factor y a un atributo, para lo cual se identifica, obviamente, en la columna que es efecto, la posible contaminación o efecto o alteración, según corresponde. El punto 5, que es el programa de prevención y mitigación, nos ofrece la norma, la siguiente tabla. Miren, la primera columna está relacionada con el número. El impacto ambiental, que tendrían que copiarlo del punto 4, está relacionado con el código factor y atributo. Han visto que ya no hay etapa, la norma lo excluyó. Esta columna, o sea que de medidas de prevención y mitigación, es una columna importante. Importante, ¿por qué? Porque tiene que tener una correlación con respecto al efecto identificado en el punto 4. Volvemos. A ver. Esta columna del punto 4, el efecto, que tiene, a eso me refería, la relación o correlación con esta columna que es medidas de prevención y mitigación. Al efecto o al impacto, la medida, la propuesta de una medida, ¿de qué? De prevención y mitigación. Bueno, la otra columna que es prioridad, puede poner 1, 2 o 3, generalmente son los números más alzados, más utilizados. El plazo de implementación, que lo vamos a ver más adelante un ejemplo, está relacionado también con respecto a, como dice, ¿no? ¿En qué momento, o sea, se va a iniciar ya el plazo de implementación? La fecha de inicio, que también se los voy a mostrar un ejemplo, se refiere al inicio, pues, ¿no? En este caso, en función a la actividad, cuándo ya se va a tomar en cuenta esa medida. Y fecha de conclusión, de igual manera, será una vez finalice o de la forma del cómo esté programada la implementación, se plantea eso. Y fecha de revisión o inspección, obviamente va a estar en función a lo que se haya desarrollado la medida y se haya propuesto. Miren, este es el cuadrito que de alguna manera nos va a poner un poquito en contexto. En la columna número está la numeración y luego está el impacto ambiental, el código factor y atributo. ¿Se recuerdan en el caso del ejemplo que les puse que el suelo, en el factor suelo, la actividad 1, que era, si no me equivoco, preparación de faena, es de la etapa de ejecución? Y se recuerdan que la actividad, que la actividad 07
era de mantenimiento. Pero en ambas actividades, el atributo residuos sólidos relacionado con los no aprovechables. En resumen, aquí se está haciendo una agrupación de actividades que generan el mismo efecto y cuentan o tienen la misma medida. Bien, en la medida de prevención, dice, implementación de contenedores y entrega de residuos no aprovechables al operador de higiene municipal. Mire, ahí está, o sea, dice, como medida, tanto para la ejecución como para cuando así corresponda mantenimiento, voy a implementar contenedores. Obviamente los contenedores es para el almacenamiento temporal. Una vez tenga eso, voy a almacenar los no aprovechables y luego se va a entregar al operador municipal. Seguramente para esa medida van a tener un parámetro de verificación y que eso los voy a mostrar después. Aquí está la prioridad, uno le pusieron. Plazo de implementación, 3 meses iniciado la etapa de ejecución. Fecha de inicio, una vez obtenida la licencia ambiental. Si ustedes ven, aquí también hay una polémica. Cualquiera dice fecha de inicio es numeral, pero dice aquí literal, una vez obtenida. Ese es un tema que de pronto se debe desarrollar más aún, porque cuando uno se anima a poner fecha, muchas veces no inicia la actividad por temas económicos y otro tipo de causales podría ser, y de pronto, como no se cumple, de pronto llega a una infracción, porque ustedes saben que muchas veces cuando uno proyecta obtenerlo más antes la licencia ambiental, a veces lo devuelven, lo observan y esa fecha ya de pronto se debe ajustar. Entonces, eso ha hecho de que de alguna manera se plantee de manera cualitativa o de manera literal. La fecha de conclusión, 3 meses. No es fecha, pues no es un tiempo, digamos. Otra polémica que se tiene aquí. Por eso que el tema de pronto de estas columnas que supuestamente, bueno, habría que llenarlo por un tema de formalidad, aún no se lo está explorando en su mayor extensión. Evidentemente, cuando se ponían fechas, muchas veces había problemas. Ese es el tema. Y en el tema de la licencia ambiental, si no se cumple lo propuesto, en otras palabras, puede ir inclusive hasta la actualización de la licencia. Y la fecha de revisión e inspección, de igual manera, lo ponen trimestral, o sea, de igual manera no se cumple la fecha como tal. Pero son, ¿qué les digo? Son propuestas que de pronto no hay mucha rigurosidad con respecto a su aplicación como tal. En el ejemplo 2, evidentemente también hay una agrupación de actividades, en este caso para el factor aire, relacionado a la generación de gases. Se entiende que en estas dos actividades hay esta generación. Y la medida va a ser mantenimiento del equipo y maquinaria con una empresa legalmente establecida. De igual manera está la prioridad, el plazo de implementación, la fecha de inicio, fecha de conclusión y la fecha de revisión. En resumen, esta columna de medidas de mitigación, obviamente más la codificación y el factor, es lo que uno debe tener más cuidado, mayor cuidado. El otro ejemplo está relacionado al factor suelo, pero ya al atributo residuos peligrosos. Se entiende que en estas 3 actividades está identificado residuos peligrosos con el número 02. Como medida de mitigación, dice, entrega a la empresa contratista a una empresa legalmente establecida. O
sea, es decir, que estos residuos peligrosos se va a hacer una entrega a una empresa legalmente establecida. La prioridad, el plazo, fecha de inicio, fecha de conclusión y de manera semestral. Bien, ahora vamos a ver el punto 6 que es el plan de aplicación y seguimiento ambiental. Este es un instrumento de seguimiento y control. En realidad, el PASA, como consecuencia, tendría que ser llenado en función al 2.5, al 4 y 5. Entonces, ¿qué contiene este formulario o este cuadro? También tiene una columna de número, también aquí no se ve la etapa, ya lo discrimina la norma la etapa. El impacto ambiental, también, esto ya lo copian, tienen el código, tienen el factor, tienen el atributo, hacen un copy de agrupación, de la forma de cómo lo han llegado a agrupar en el punto 5. La medida de mitigación también ya lo tienen, o sea, en otras palabras, deben copiar del punto 5 a este cuadro. La ubicación o punto de muestreo, si es un edificio, va a ser en la AOP, o sea, donde se va a emplazar la actividad obra o proyecto, y donde sí se debe tomar mucho cuidado y mucha importancia es en el parámetro de verificación. ¿Cómo ustedes van a demostrar para que se pueda cumplir y mitigar la medida? O sea, ¿cómo para gestionar los residuos o los escombros, según corresponda? El límite permisible, la frecuencia de muestreo y otra columna que sí de alguna manera, si ustedes quieren, tiene que ver mucho con respecto con los parámetros, es el material requerido. Vamos a ver el ejemplo para un tema orientativo, el costo de seguimiento, el responsable y observación. ¿Qué aspectos importantes hay con respecto al PASA? Los parámetros de verificación, o sea, en esta columna se debe incluir información, los cuales deben contar o deben cumplir o deben ser, si ustedes quieren, medibles, por ejemplo, informes de laboratorio, informes de muestreo de agua, por decir, tangibles, de tal forma de que uno pueda verificar, y comprobables. Por ejemplo, puede ser un contrato, una factura en este caso, de recojo de residuos, fotografías, puede ser fotografías, registros. Miren, aquí, por ejemplo, dice, dentro de lo que es registros, planillas, los cuales permitan verificar. O sea, el propósito es que permitan verificar el cumplimiento de esas medidas de mitigación. Porque cuando se hace seguimiento y control, ya sea por el monitor o por el supervisor de la empresa, va a tener que apoyarse en el PASA. Cuando cuando el consultor ambiental reporta el informe de monitoreo ambiental a la autoridad ambiental competente, la autoridad ambiental competente se va a regir al PASA, a ver qué es lo que propuso, qué es lo que planteó. Y de pronto, si hay deficiencia en el planteamiento, se puede enviar a una actualización de la licencia. ¿Se acuerdan del procedimiento de las actualizaciones? Se puede. Ahora, o sea, con este decreto, con estos dos decretos complementarios y modificatorios,
Y yo me animaría a decir que allá no hay pretexto para decir, el carácter no está en la norma, hay un vacío. Se terminó ese tipo de criterios porque eso fue en el anterior régimen. En el anterior régimen había ese tipo de pretextos y se hacía lo que se venía en gana, digamos, ¿no? Ahora ya es complejo, y hay para todo. Hay para actualización, hay para integración de licencia, a uno le plantean diferentes escenarios de actualización. Entonces, puede ir, o sea, si está mal planteado. Es por eso que es lo importante de la forma de cómo se debe considerar los criterios para un planteamiento. Bajo ese mismo ejemplo, dijimos que aquí se hizo la agrupación, está el factor, el residuo sólido, la medida. ¿Se acuerdan que decía la medida de implementación de contenedores y entrega de residuos no aprovechables del operador de higiene municipal? La ubicación está en el área de intervención de la actividad Europroyecto. El parámetro de verificación es el punto que les decía que se debe tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que propusieron? Factura de CRE. ¿Qué se va a encontrar en factura de CRE? Seguramente el pago del servicio de recojo por parte del operador de higiene municipal. Claro, sabemos de que la CRE, que en la factura de la CRE viene pues el monto del servicio, pues, ¿no? ¿Qué más propusieron para demostrar este parámetro de verificación? Fotografías. De pronto, si es que se va a hacer inspecciones, contenedores. Bueno, pero lo que ustedes van a demostrar en los informes de monitoreo, van a adjuntar la factura y van a adjuntar la fotografía de los contenedores, seguramente. Y cuando se vaya de inspección, se va a verificar lo que ustedes están proponiendo. ¿Y qué material propusieron utilizar? Cámara fotográfica y facturas, seguramente. Entonces, los parámetros de verificación es lo que se va valorando en función a la medida propuesta. Bueno, luego hay la columna del límite permisible, generalmente esto también han identificado, se copia de líneas de los anteriores cuadros. Frecuencia, bueno, ponen trimestral, y en este caso semestral, trimestral, bueno. El costo de seguimiento, sí, para esto pusieron $100, seguramente van a comprar los contenedores, seguramente el mismo operador les va a cobrar. Responsable consultor ambiental. Bien, a ver, ¿qué es lo que propusieron para al segundo, en este caso, impacto ambiental al factor aire? Para la generación de gases por monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La medida de mitigación estaba relacionado con el mantenimiento del equipo y maquinaria en una empresa legalmente establecida. En el área de influencia, claro, la maquinaria para hacer el edificio van a moverse ahí. El parámetro de verificación, contrato o comprobante de mantenimiento. Claro, ¿con quién? Seguramente con el taller a donde se va a hacer ese mantenimiento, pues, ¿no? Fotografías, seguramente le van a sacar fotos cuando la maquinaria esté en dicho taller. ¿Qué material van a utilizar? Contratos y cámara fotográfica. El límite permisible, el reglamento en materia de contaminación atmosférica, propusieron semestral, el monto $250. La empresa, responsables, empresa legalmente establecida, seguramente se refiere al taller. En el último escenario, para los residuos peligrosos, se plantea entregar a una empresa legalmente establecida. También es en el área de la AOP. El parámetro de verificación es contrato o comprobante registro de entrega.
¿De qué? De los residuos peligrosos. Están como límite permisible la ley 755, decreto departamental, material requerido, contrato, planillas de registro. Entonces, no dice registros de entrega, lo identifican. ¿Podría haber fotografías de entrega? Podría haber. Si ustedes ven eso, influye. Esto en realidad, este análisis lo deben hacer en función a la forma, o sea, de acuerdo a la documentación ustedes que crean ustedes que puedan generar. No se comprometan. Es bueno, por ejemplo, la generación de gases, de pronto uno inmediatamente dice análisis de laboratorio. ¿De qué? De emisión de gases. ¿A través de qué? De una empresa claro, de laboratorio, pues, ¿no? Un laboratorio del medio ambiente. Pero, ¿cuál es su correspondencia? Si es un edificio, se entiende que el dueño va a contratar una empresa que mejor si tiene licencia ambiental para que lo construyan. De pronto, él como dueño del edificio, porque es representante legal de esa licencia ambiental, de pronto no podría tener algún proceso por la negligencia, en este caso, de la empresa constructora, porque de pronto la empresa constructora es una empresa que nunca lo hace mantenimiento, por decir. Pero por lo menos, sí, el representante legal puede decir, ¿sabe qué? Ya, no me haga el laboratorio, pero por lo menos demuéstreme que su maquinaria ha sido mantenida a través de un taller de mantenimiento. Evidentemente, ese tipo de comprobantes sí podría presentarlo. Porque, ¿qué ocurre? Él puede pedir informes de laboratorio de pronto. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando el laboratorio, los límites estén por encima de lo que establece la norma? De acuerdo a procedimientos, tendría que ir a proceso. Entonces, ese aspecto de estar pagando el 3 por mil del monto de inversión, de pronto desfavorece porque es un problema ajeno. Todo ese análisis de corresponsabilidad, si ustedes quieren, deben hacerlo. Hay una necesidad de hacerlo. De tal forma de que a su cliente, en este caso como con sus futuros consultores ambientales o ingenieros ambientales, deben cuidarlo, ¿no? El PPM pasa, además de los puntos que hemos visto, los más relevantes, requiere un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. Asimismo, un análisis de riesgo y plan de contingencia específico para la OP. El plan de cierre y abandono, miren, la norma pide el plan de cierre y abandono o el plan de abandono. Sí deben anexar, sí deben adjuntar. Tal vez de pronto no va a ser de demolición, pero va a ser para retiro de mobiliario. Si va a haber actividad económica, me refiero tiendas, van a retirar mobiliario. Si va a haber departamentos, seguramente van a retirar mobiliario, por decir. Oficinas de igual manera, por lo menos en ese contexto tendría que estar. En anexos, en realidad, si hay fotografías, no sé, tal vez NID, eso ya de empresas, según corresponde. Y además, el punto 11 está relacionado con la declaración jurada del PPM PAS. Aspectos importantes: que mantengan relación con el documento ambiental. O sea, eso es importante. Debe haber una relación con el documento, o sea, toda en este caso, lo que corresponde presentar, sí debe haber una relación. Que se considere todas las actividades de la actividad obra proyecto.
presentar los respaldos de lo declarado dentro del PPM pasa. Entonces, claro, lo contrario, estuvieran de pronto entrando en infracción. O sea, que lo que se declara se debe cumplir. Se debe cumplir. Bien. A ver, hay un chat. Tengo una duda del 3 por 1000 o cómo se calcula. Y esa es pregunta de examen, ¿no? A ver, el 3 por 1000 está relacionado por el ejemplo nomás, ¿no? De cada 1000 bolivianos, 3 bolivianos. De esa forma se calcula. Bien, ¿hay alguna pregunta, consulta respecto al PPM pasa? Disculpe, buenas noches, ingeniero. Es que Buenas. no entendí en las dos columnitas de la codificación, la primera columna sobre, o sea, qué es lo que codifica y la segunda. Ya, ahorita voy a anotar. Por favor. Bremilito rico. Ya. Bien. A ver, vamos a volver a la presentación. En esta columna, Brendy. Sí, la que pasó. Esta. No la que pasó, la primera. ¿Qué pasó? La primera que... ¿Esta? La primera. No. O sea, la primera que puso. No, a ver, voy a ver diapositiva 12, creo que 11. Allá. O esta. A ver, vamos a ir bajando. Me dice cuál. Es el punto 5. PP. El ejemplo es el 6, ya es el pasa. Vamos a ir arriba. El 5. Este es el 4. Y más arriba ya no está el 2.5. Pero ¿cuál es su pregunta? A ver, tal vez podemos ver con este ejemplo. Nuevamente, Brenda. ¿Cómo se codifica? O sea, digamos, decía suelo 0.1, una codificación, y al lado decía, digamos, suelo en la misma columna 0.7. Creo que una era la actividad y la otra, no sé. Ya. Aquí, por ejemplo, les decía, aquí está 0.1, ¿no es cierto? Suelo 0.1, que es la actividad preparación de faenas, y 0.1 el atributo que se identificó para lo que es no aprovechable. Y en la etapa de mantenimiento, de igual manera, hay residuo sólido y el atributo también es 0.1 porque está relacionado a los no aprovechables. Miren, aquí está no aprovechable. ¿Qué significa desde un punto de vista de codificación?
Les dije que las actividades van de manera secuencial. Les puse el ejemplo de que en la etapa de ejecución pueden tener 5 actividades, ¿no es cierto? En la etapa de operación pueden tener 3 actividades. Entonces va a ser... Y en la etapa de, pónganle, de mantenimiento van a tener 2 actividades. Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la operación, y mantenimiento 9 y 10. Van a tener 10 actividades. En este caso del ejemplo, se dice que la actividad 1 y la actividad 7 de mantenimiento, bueno, el ejemplo de las 10 no da porque de pronto en la operación está el 7, pero por el ejemplo que en la actividad 1, que es ejecución, y la actividad 7, que es mantenimiento, se genera residuos no aprovechables. De pronto, se puede generar también en lo que es en la etapa de operación. A ver, les voy a poner ese ejemplo. Igual voy a... me deja incluir. A ver si me deja. Debo copiar al otro. Ya, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a borrar esto por el ejemplo. Lo voy a borrar. El residuo sólido contaminado por la mala disposición de residuos. Lo voy a borrar esto. No aprovechables. Ya. Se entregará, en este caso, lo borro esto. Operador municipal. Ahora, a ver, ¿a qué me refiero? Miren, en la etapa de ejecución indica que va a haber generación de residuos sólidos no aprovechables. En la etapa de operación también va a haber, claro, que este va a ser 0,1. Reitero, nuevamente, en la etapa de ejecución, en la actividad 1, con el atributo 0,1, que es referido a los residuos sólidos no aprovechables, en realidad es residuos sólidos, porque les dije que no hay no aprovechables, hay residuos especiales como los escombros, si es un edificio, hay los reciclables y los orgánicos. De esa manera lo clasifica la norma. Entonces, la norma dice que, no la norma, las consideraciones ambientales debe decir, los residuos, les decía, los escombros a un operador autorizado, los reciclables a esas empresas ecológicas, los no aprovechables y los orgánicos muchas veces van al operador municipal, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa de operación, en la actividad 4, para los residuos sólidos, 0,1, que también está relacionado con los no aprovechables, se va a ir también al operador. Y en la etapa de mantenimiento, en la actividad 7,
el atributo residuos sólidos relacionado a los no aprovechables va a ir también al municipio. Ahora paso al siguiente cuadro, al 5. Por ejemplo, aquí dijimos que 0,1 es la actividad, que es la actividad de la etapa de ejecución. Entonces, aquí va a ser factor suelo, la actividad 4 y el atributo 0,1. ¿Se acuerdan? ¿Está claro? Esto es bueno que entiendan. Si lo entienden, va a ser fácil para ustedes. Esta primera, el suelo 0,1,0,1, corresponde a la etapa de ejecución. Suelo 0,4,0,1 corresponde a la etapa de operación en el punto 4. Suelo 0,7,0,1 corresponde a la etapa de mantenimiento. ¿Cuál es el análisis? Se agrupan aquellas actividades, en resumen, la actividad 1, la actividad 4 y la actividad 7 generan el mismo efecto o el mismo impacto. Y se agrupan porque las medidas de prevención y mitigación van a ser los mismos. ¿Qué proponen? Implementación de contenedores y entrega de los residuos no aprovechables al operador de higiene municipal. Miren, obviamente, cuando presenten el primer informe de monitoreo, por decir, y esté aún construyéndose el edificio, lo que van a presentar es para la primera actividad. ¿Qué van a presentar? La factura de CRE. Cuando ya esté en operación, van a presentar la misma factura, pero ya no va a haber ejecución, pues, ¿no? De pronto ya este código murió, ya fue, ya no más, porque no va a haber más ejecución, ¿no? Terminó. Entonces, cuando así corresponda, o sea, porque pueden seguir viviendo la gente, o sea, generando residuos del edificio, como también puede hacerse el mantenimiento después de unos 3 o 4 años, porque no se olviden que la licencia tiene 10 años. Entonces, para ambos, para operación y mantenimiento, van a presentar la misma factura, van a demostrar. Eso es lo que quiere decir esta agrupación. O sea, aparentemente pareciera complejo, pero es que la norma está así. Cuando estaba así por etapas era más fácil, digamos, ¿no? Y actualmente hay esa polémica. Por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos mantiene por etapa, pero ¿saben qué ocurre por etapa? De la forma del cómo ellos lo hacen. El PASA viene de unas 20 hasta 25 hojas. Se reitera. A ver, se reitera ¿por qué? Porque esta fila, el 01, tendrían que tener su propia fila. También factura. En operación, su propia fila, factura. En mantenimiento, su propia fila, con la misma medida, el mismo parámetro y su propia fila. Entonces se va reiterando, es muy reiterativo. Es por eso que dicen con un buen criterio, agrupen. Que se agrupe actividades. Aquellas actividades que tengan el mismo efecto, que tengan la misma medida y que tengan el mismo parámetro de verificación. ¿Entienden? Y en el PASA, en el corazón del documento, también se reitera, o sea, prácticamente se reitera. Van a esperar, yo voy a subir esto para mejorar el nuevo material, porque ahorita le estoy haciendo una ensalada ya. Ya. Pero lo importante es que me entiendan, o que se entienda la lógica o el análisis.
En el PASA, este es el PASA por si acaso, se copia lo mismo. Perdón, aquí es 0,4. Miren, estaba equivocando. 0,4. La medida es del punto 5. Aquí lo que se tiene que ver es el parámetro de verificación. O sea, para la etapa de ejecución se va a presentar, si corresponde, la factura de CRE y fotografías de los contenedores. Para la etapa de operación, cuando ya no exista, ya no haya ejecución, se va a presentar el mismo parámetro. Y cuando exista, generalmente van a seguir operando porque van a seguir habitando. Cuando se habilite el mantenimiento, de igual manera, en este caso, para las dos actividades van a presentar factura de CRE y fotografías. Entonces, por ejemplo, en los PASAs que aprueba el Ministerio de Hidrocarburos, las mismas fotos, la misma factura, o sea, dos facturas, o sea, ¿qué sentido tiene, no es cierto? O sea, presentar la misma factura es hasta un poquito, no, hasta pareciera no corresponder, pues, ¿no? Entonces, es por eso que de esa manera se plantea el ejercicio. Brendy, ¿está claro? Espero. Sí, ingeniero. Usted va a ser una buena consultor, se me va a acordar. ¿Sí lo entendió? ¿Saben qué? Así, resumidamente, la verdad, lo virtual es un poquito complicado, ¿no? Cuando hay una clase presencial, muchas veces hasta con ejemplos se puede hacer, pero bueno, yo lo voy a ampliar. Lo que pasa es que este material a veces lo cambio como estamos haciendo y voy a tratar de hacerlo un poquito un ejemplo más entendible, donde agarremos por lo menos unos 5 o 6 actividades para que lo entiendan mejor. Pero me van a esperar que suba el material por lo menos hasta la próxima semana. Ya. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Adelante. Buenas noches, ingeniero. Yo tuviera una consulta, una duda. Adelante, Fabiola. Creo que lo que es en el formulario, creo que fue un nombre que una de las etapas era el futuro inducido. Eso tendría que tener relación aquí con lo que es el abandono, lo que estaba mencionando, lo que casi no se hace. ¿Cómo le llamó? Fue el último punto que mencionó. Ya. No sé si tendría relación con eso. Sí, a ver, la etapa de futuro inducido, considero que el 3856, porque modificó, ¿no es cierto? En otras palabras, lo excluyó, porque en el 3549 estaba aún. Lo excluyó porque de pronto no se supo cómo plantear un futuro inducido. Por ejemplo, en la universidad, por el lado de ¿qué avenida es esa? La del campus, ¿qué avenida ya me recuerdo? Centenario, ¿no? Sí, la Centenario del campus. Si ustedes ven en el campus, en esa avenida Centenario, o sea, como futuro inducido, porque hay muchos estudiantes, fotocopias de pronto, snack, de pronto hasta ese carrito que venden, qué sé yo, asadito, etc. Entonces, el futuro inducido es ese. Positivo y A,
positivo, digamos, desde un punto de vista socioeconómico, porque hay movimiento económico. Hay gente que va a tener actividad económica, va a mejorar su nivel de ingreso, su nivel de vida, como dice lo que es socioeconómico. Seguramente las casas, hay una universidad y los lotes o las casas que costaban 100.000 deben estar unos 200.000, también se valoriza. Ese es el futuro inducido. Pero, ¿cuál es el otro futuro inducido? Que va seguramente, no seguro. Cuando uno va en horas pico, hay universitarios que tienen vehículos, motos, vehículos pequeños, de todo. Hasta los docentes, y el tránsito es insoportable. Micros, de todo, ¿no es cierto? Emisión de fuentes móviles, contaminación factor aire, ¿no es cierto? O sea, de pronto más residuos ustedes van a consumir, de pronto la gestión de residuos están las bolsas, los envases. Miren, ese es el futuro inducido. Y de pronto, y todo proyecto, en función a las características, tiene un futuro inducido. Y considero que la parte de consultoría ambiental no se supo cómo reflejar desde un punto de vista de actividad, me refiero. Ejemplo, si ustedes pueden reflejar como actividad, producto de este proyecto hay más tránsito, más contaminación por vehículos, o sea, por gases de emisión de fuentes móviles, y por lo tanto, ¿a quién le perseguimos? O sea, ¿cómo lo van a declarar en el PASA a sabiendas de que de pronto el representante legal nada que ver? Pues, ¿no? O sea, es el tránsito, digamos, ¿no? Considero que esa es una de las causales para que se haya excluido. Obviamente, en resumen, todo proyecto tiene un futuro inducido. Bien. Ya, muchas gracias, ingeniero. Y después, con respecto a la etapa de abandono, desde cuando estaba hablando en el ejemplo de un edificio que casi no se considera lo que es la demolición del edificio, sino que es el retiro mobiliario, ¿comentaba? Correcto. Sí, sí. Porque, a ver, de acuerdo a la naturaleza y características del proyecto. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Para un proyecto de camino, o sea, la construcción de una carretera, de cualquier carretera que se les venga a su mente, no hay demolición, ¿no es cierto? No se demuelen. Los puentes también rara vez se demuelen. Entonces, lo que sí se hace es mantenimiento, por decir. Pero la norma pide, y porque la norma dice, presente su plan de cierre o abandono. Si es una construcción de una carretera, de pronto lo que se puede dirigir o orientar el plan de abandono, porque la norma lo exige, puede ser por decir. Ya se van a retirar y de pronto en las planchadas van a reforestar o van a poner grama, por decir. Ya, listo. Y algo, o sea, cumplen en cosas que realmente tenga sentido, pues, ¿no? Entonces, pero para una empresa que va, o para una OP que va a comercializar agroquímicos, por decir, además de construir la infraestructura, en la etapa de operación se va a manipular y manejar químicos, productos químicos. Por las características y las operativas, siempre hay, por decirles, productos vencidos de agroquímicos. Entonces, ese tipo de actividad, obviamente que su plan de cierre debe estar relacionado en este caso, con esa actividad principal, agroquímico. Para el cierre de esa actividad,
el plan de cierre debe considerar qué es lo que van a hacer con sus productos vencidos, qué es lo que van a hacer con sus productos dañados, con sus productos que están vigentes, qué es lo que van a hacer, qué van a hacer con sus equipos, materiales, de pronto tienen algunos para, qué sé yo, para ese pallet track que llaman, esos tractores pequeñitos para ir apilando. O sea, ya cambia el contexto, ¿no es cierto? Cambia la figura. Inclusive en un surtidor corresponde un plan de abandono o cierre, porque en realidad, una vez cierre esa actividad, ustedes están viendo esto último, han visto hace años, no hace mucho, hubo un cambio de la matriz energética. Muchos surtidores que vendían combustibles líquidos han ido implementando para la venta de GNB, ¿han visto? Ha cambiado por la matriz energética, pues no, porque hay muchos vehículos que ahora son a GNB, pues antes no había. Ahí, por ejemplo, sí corresponde, porque están modificando, o sea, están retirando, abandonando todo lo que es líquidos y van a poner GNB, por decir. Todo depende de las características, naturaleza y, bueno, y del proyecto, ¿no es cierto? De cada proyecto. Eso es, Fabiola. Es bueno que tomen en cuenta eso. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Ya, bien, Fabiola. A ver, ¿alguien más quiera alguna aclaración, complementación? Si está claro, mejor. Así mañana van a responder todo claro. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Vania. Adelante. Disculpe, ¿puede aclararme el último cuadro que le estaba presentando a la anterior compañera? Entendí que la codificación va primero el factor, después la actividad, y el último código no se me quedó muy claro. No sé si eso me pudieras explicar, por favor. Ya, claro que sí. Vamos a ir para eso, para que tengan una ilustración más clara. Por ejemplo, aquí en este cuadrito. De acuerdo a la resolución administrativa 028/18, la codificación tiene 6 caracteres. El primer carácter es literal y representa al factor. El segundo carácter es la actividad, o sea, representa a la actividad. Y el tercer carácter representa al atributo. En resumen, de aquí se conforma la codificación. El factor, la actividad y el atributo. Y les mostré, ¿no es cierto?, el anexo 1 de la resolución 028. De ahí se sale eso. ¿Saben? Cuando ustedes hagan un trabajo, es una recomendación muy personal, mínimamente tienen que ser 2 personas, mínimo. Cuando unos dicen 3, ya, 3 sí, dicen, 4 ya para pelea, dicen, ¿no es cierto? Porque son varias cabezas, digamos. Pero este análisis es bueno. De pronto, por ejemplo, cuando esa nota que ingresó a la gobernación diciendo, a ver, dígame cómo se codifica, pues mejor si me ponen un ejemplo, dice, ¿no? Pero si ustedes leen, digamos, la guía, de alguna manera no va a haber esta especificidad, porque es una guía, como dijo el ministerio, pues, ¿no? Bueno, no sean tan crudos, es una guía,
y a la guía se lo aplica la metodología que ustedes quieran, pero que tenga una coherencia, que tenga una relación. Porque no se olviden que ese tipo de instrumentos lo que hacen, al final lo que uno forma es un sistema de gestión para la organización. Bien, en resumen, vuelvo a reiterar, el primer dígito corresponde al factor, el segundo dígito a la actividad, aquellas actividades que generan impacto, un efecto a un atributo. El tercer dígito es el atributo. Y como les decía, en este, por ejemplo, del PPM, pasa, aquí dice que hay una agrupación de aquellas actividades que tienen el mismo efecto o el mismo impacto. Entonces se agrupan. Y en el PASA, en el PASA, inclusive esto lo hay que botar para que no se confundan. En el PASA, de igual manera, en el punto 5 ustedes ya han agrupado, en el PASA se copia lo mismo, agrupando actividades que tengan el mismo efecto. Obviamente, la misma medida y el mismo parámetro. Eso, si esto lo dominan, o sea, se agrupan actividades que tienen el mismo efecto, los cuales se plantea en la misma medida, los cuales tienen los mismos parámetros, eso es, o sea, se llega a agrupar y obviamente es por factor, si se quiere. No se puede entreverar el factor y los atributos. De pronto, no, les voy a hacer un ejemplo, a ver si me permite hacer esto. No, tengo que copiarlo al otro, no me deja. Ir, combinar, dividir. A ver si divido. Una fila, en una columna. No me sale. No me sale nada. Ya, no, voy a hacérselos un ejemplo más. No sé si me... ¿Está claro ese aspecto, este punto? Sí, Sí, ya está aclarado. Ah, ya lo agarro. Ya lo agarro. Bien, buenísimo. No, ya lo voy a agarrar. Van a ver. Bien, perfecto. Ya, si no hay preguntas, voy con la lista. No, antes con los grupos. Me estaba olvidando. Bien, a ver, de manera rápida. Me preocupa el grupo 6. Geraldina, Melissa, Keisa, Brendy, Marta, Carlos y Dana. Contaminación acústica generada por los dragueros a orillas del río Piraí. ¿Alguien puede comentarme cómo piensan hacer esta actividad? ¿Tienen datos? ¿Hay problemas? ¿Están pensando de pronto en la fauna, en las aves? ¿Cuál es el parámetro? ¿O están pensando en los trabajadores en los dragueros o en los vecinos? A ver, un poquito póngame en contexto para poder entender. Adelante. ¿Cómo va? Ah, eh, sí, adelante.
Ya, está bien. Como es una práctica, vamos a ver cómo nos sale. No, está bien, no hay problema. Pero lo que sí voy a recomendar a este grupo es que, como dijo su compañera, ya tienen datos y de pronto ahí está, yo por lo menos entiendo que están los mismos trabajadores y los mismos vecinos, por decir. Entonces, ese aspecto, de pronto, en el planteamiento del problema, deben hacer esa identificación. ¿Cuál es el propósito o sea, cuando ustedes hagan esta práctica, vayan pensando en plantear su hoja de ruta, en resumen. Si ustedes quieren, si tienen ya información, o sea, yo les decía que visiten de pronto como por ejemplo los del grupo 6, los del grupo 5, si no me equivoco, van a tener la oportunidad de visitar a Biopetrol. Eso les va a servir como una práctica, o sea, van a hacer un relevamiento, un diagnóstico, y de pronto van a tener más claridad con respecto a las características del proyecto o de la actividad o proyecto. O sea, cuando les digo si tienen datos, no siempre me refiero como el grupo, por ejemplo, el grupo del boliche Villavela, por decir. Claro, ellos van a ir procesando esos datos y de pronto de ahí va a salir un proyecto, pues, ¿no? Y entiendo que en los dragueros, si tienen datos, de pronto va a salir otro proyecto, digamos. Pero vean el alcance, cuál va a ser el aporte de ese proyecto. Porque de pronto, si el planteamiento del problema está mal dado, de pronto va a ser un proyecto que no va a progresar. O sea, inclusive la misma universidad puede decir, porque no se olviden que su hoja de ruta deben hacer aprobar. Así, yo, por ejemplo, del concepto de lo que explicaba su compañero con respecto del boliche hubo una serie si se quiere, generó denuncia y generó algún, qué sé yo, impacto al medio ambiente. O sea, y yo entiendo que desde un punto de vista de investigación y de un análisis científico, debe haber una valoración. O sea, es decir, deben terminar, o sea, deben hacer un análisis para concluir en algunas acciones o medidas del análisis de los datos que ustedes tengan. Deben hacer un análisis estadístico, o sea, en función a esos datos van a llegar a, por decir, a una interpretación de tal forma de que les permita procesar y proponer algunas conclusiones, por decir. O sea, hay que ver, yo por eso no quiero opinar mucho porque de pronto ahí está el tema de ejercicio y hay que ver cómo lo van a plantear. Les va a ser muy fácil plantear o de pronto van a tener dificultad, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, y estoy de acuerdo, el hacer un estudio, si uno tiene datos, es bien, pero esos datos de pronto tienen que tener una representación, una razón de ser, de tal forma de que permita hacer una valoración a una causa-efecto, como dicen. Pues. Entonces, eso es lo que se tiene que analizar igual. Está bien, ya entendí. Veamos cómo nos sale con el grupo 6. Vayan procesándolo. Al final es una práctica y lo que vamos también a ver en el desarrollo de estos trabajos es de la forma, las deficiencias que se puedan identificar, porque no todo sale, no crean que todo les va a salir de la forma del cómo
uno piensa, ¿no es cierto? Entonces, está bien, perfecto. A ver, por un tema metodológico, para ver cómo están sus avances, de mañana es el examen, ¿no es cierto? Y obviamente antes vamos a tener una pequeña charla, les voy a mostrar por lo menos los requisitos. Pero lo que a mí más me interesa, ya que para la próxima semana vayamos viendo el avance de su trabajo, como inclusive de pronto les dije, ¿no es cierto? El título de pronto van a elegir nuevamente, pueden presentar unos 2 o 3 títulos y decir, ¿sabe qué? En base al alcance de mi estudio, en base al alcance de este estudio de caso del trabajo, estamos proponiéndolo de esta forma. Estamos pensando hacer tenemos esto como un objetivo general, nuestros objetivos específicos estamos planteándolo de esta manera. Si no lo tienen, si es que no lo tuvieran, pero por lo menos vayan procesando la información. Y ahí me gustaría escucharles de qué información van a procesar. Ya. Está bien. Perfecto. Vamos a pasar a la planilla de asistencia. ¿O tienen alguna pregunta antes de llamar lista? Ingeniero. Adelante, Tania. Te quería preguntar si podía suspender el examen, ya sea para el día lunes o miércoles, por favor. ¿O no es posible? A ver, 2 opiniones más. Buenas noches, ingeniero. Sí, por favor, es que la verdad es que queremos estudiar un poquito más acerca de los temas. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, porque algunos no conseguimos también, no pudimos ingresar a la plataforma y pedir el material de estudio. Sí, por favor, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A mi parecer está bien para mañana. No, está bien. A ver, ya, hagamos lo siguiente. Claro, la próxima semana vamos a pasar los mismos horarios. Ya desde la próxima nos ponemos ya lunes, miércoles, viernes. Una pregunta quiero hacerles y quiero que también quiero que opinen así sinceramente. Si yo les pidiera que pasemos o que nos demos un tiempo, a ver, les voy a ser sincero. Para los feriados, el 17, es decir, el jueves es feriado de Corpus Christi, ¿no es cierto? Y estoy pensando viajar el jueves y retornar el martes, porque ustedes saben que el jueves es feriado y luego el martes. Y por un tema, como debo viajar lejos, voy a ir a Monteagudo, pienso sacar vacación día viernes y lunes. Y cabalmente son 2 días, pues, ¿no? Claro, de pronto yo puedo ponerme de acuerdo con ustedes y terminarlo lo más antes posible. También se puede. Podemos ponernos de acuerdo y terminamos antes. Pero yo considero, por este trabajo, por este ejercicio que van a hacer, de la hoja de ruta, y de pronto por el examen que por lo menos hay un gran por ciento que quieren suspender, lo podemos suspender, pero quiero saber si de alguna manera podríamos alargarlo en tiempo y terminar. Claro, ingeniero, no hay problema. ¿Sí? Sí, a ver, una opinión más. ¿Están de acuerdo?
Está bien, Ingeniero, Por mi parte, no hay problema ahí. es entendible. Ya, perfecto. Entonces, si es así, lo suspendemos. Lo suspendemos para la próxima semana. Miércoles, sí, del miércoles no va a pasar. A ver, miércoles. Sí, Sí, miércoles. está bien, miércoles. Ya. No se preocupen, va a ser simple. Va a ser a mi criterio va a ser fácil. Claro, como dice Fernando, parece, si no me equivoco, que el que dijo que no, que van a subir a la plataforma. Sí, me gustaría que lean, porque les voy a preguntar de pronto del 35, 49, 38, 56, que no es muchas hojas, son poquitas hojas. De pronto me gustaría recordarles de pronto el objetivo principal de la ley, pero en otro contexto les voy a preguntar y nada más, no les voy a preguntar qué artículo, nada. De los procedimientos sí, lo que hemos avanzado y todo, o sea, todo lo que estamos avanzando, nada, o sea, nada, otra pregunta, otro tipo de preguntas no van a entrar. Ya, bien, postergado. Pero mañana llevamos manifiesto ambiental para terminar lo que es los instrumentos de adecuación. Ya, Melcy Delgadillo. Presente, ingeniero. Ya. Gracias. Verónica Herrera. Presente, ingeniero. Gracias. Fernando Peña. No es Fernando. Uy, carajo. Presente, ingeniero. Ah, ya. Victoria Herrera. Presente, ingeniero. Ah, ya. Gracias. Eusebia Morales. Presente, ingeniero. Gracias. Cristian García. Presente, ingeniero. Bien. Lisette Rodas. Presente. Bien. John Wire. Presente, ingeniero. Perdón. Ah, ya, está bien, John. Jessica o Vanessa Horachi. Presente, ingeniero. Ya, yo ya dijo presente, le puse presente a Vanessa. John David Wire, ¿no, ingeniero? A John, ajá, David, correcto. Ya. Gracias, ingeniero. Ya, Cristian López. Presente, ingeniero. Bien. Nicole Rojas. Presente, ingeniero. Claudia Vilca. Claudia. No hay. Falta. Albert Guerra. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Aurora Zavala. Presente, ingeniero. Bien. Vania Rioja. Vania. Presente, ingeniero. Bien. Anaí Rojas. Presente, ingeniero. Bien. Kenia Peña. Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Sánchez. Presente, ingeniero. Ya. Gracias. Dana Quiroz. Bien. Fabiola Castro. Presente, ingeniero.
Ya, gracias. Sebastián Julio. Presente ya. Bien. Limber Mamani. Presente, ingeniero. Bien. Tania Fonseca. Presente, ingeniero. Bien. Alejandra Claudia Robles. Presente, ingeniero. Gracias, Claudia, por su trabajo. Buen trabajo. María del Carmen. María. Presente, ingeniero. Presente. Ya, está bien. Enrique Contreras. Presente, ingeniero. Bien. Joel Rivero. Presente, ingeniero. Bien. David Nina. Presente, ingeniero. Sí. Daniel Rivera. No, Rivero. Presente, ingeniero. No, estoy mal. Marta Córdoba. Presente, ingeniero. Ahora sí. Ahora viene Daniel Rivero. Ya. Presente, ingeniero. Ya, está bien. Está bien. Nicole Glacier. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Gardenia. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Vani Vicente. Presente, ingeniero. Bien, gracias. Maribel Takichiri. Presente, ingeniero. Gracias. Fabián Michel. Presente, ingeniero. Bien. José Luis Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Belén Aguilar. Presente. Melissa Canido. Presente, ingeniero. Bien. Gastón Adubiri. Presente. Bien. Pedro Rebollo Jr. Presente, ingeniero. Bien. Geraldine Gutiérrez. Presente, ingeniero. Bien. A ver, ya estamos en las finas. Indira Sánchez. Presente, ingeniero. Bien. Brendy Torrico. Presente, ingeniero. Bien. Andrea Rivera. Presente, ¿No hay? ingeniero. Ah, ya, perdón. Y por último, Keisa Bello. Presente, ingeniero. Bien. A ver. Bien, no es más por lo pronto, entonces, Inge, sí, no se olvide de aceptarnos a los que quedamos en lo de